¿Alguna pregunta por allí referente a lo que hemos señalado? Ahora sí. Muy buenos días nuevamente, alumnos. Para esto es para los alumnos del Plan B y también para ustedes mismos. Estamos haciendo la grabación eh, para que de ese modo le pueda llegar la clase del día de hoy. Hoy nos reunimos nuevamente, ya estamos al día lunes 10 de agosto para poder iniciar nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como los anteriores, van a también estar emocionantes. A este tema del día de hoy le vamos a llamar el neoclasicismo. Y en el neoclasicismo, mis queridos alumnos, alguien va a sobresalir. Y ese alguien Molière. es justamente el gran Molière, el gran Molière, el gran Molière. Ahí está, muy bien. Neoclasicismo. Y en este neoclasicismo va a resaltar el gran escritor italiano, Molière. Ojo, Neo, ahí está, miren. ¿Qué cosa será Neo? A ver, ¿quién me dice, chicos? Vamos a conversar. Neo es nuevo. Nuevo. Ya, nuevo. Eso es, digamos, desde el punto de vista de la etimología de la palabra. Pero en gramática y en RB, creo les he enseñado el año pasado, ¿qué cosa es neo? El que antecede a una palabra. ¿Cómo se llama? Prefijo. Prefijo. Muy bien, qué bueno. Prefijo. El prefijo neo antecede a la palabra. La palabra sería clasicismo. Entonces, neo es un prefijo. Y neo, ya etimológicamente hablando, significa nuevo. Neoclasicismo, un nuevo clásico. Y allí resalta Molière. Eso está referido a la clase del día de hoy. Entonces, nos tocaría decir, mis queridos alumnos, ahí está, mira, a ver en esa figura, el juramento de los Horacios. A ver, ¿quién no ha visto una película romana? ¿Verdad? Y los romanos más o menos vestían así de esa forma. Eso era más o menos los soldados. ¿Y qué cosa definía la lanza, la espada? ¿No? Eso más o menos era el recordari a lo que fue los romanos. Y anterior a Roma eran los griegos. ¿Qué es el neoclasicismo entonces? A ver, por favor, Daniel, ¿puede leer qué es el neoclasicismo? Daniel González. ¿Alcanza? Sí. A ver. Es un movimiento artístico surgido en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Muy bien. Es ¿Digo? un movimiento artístico, por partes vamos a Ok. explicar, luego Daniel sigue usted con la lectura, muy bien. Es un movimiento artístico, mire. ¿Y por qué decimos movimiento artístico? Y ahí, ¿quién estaría ingresando en ese movimiento artístico? A ver, mi querido García. Molière. No, pues ya ves, no estás No, atento, no estás atento, estoy déjalo que... escribiendo. Por eso están haciendo otras cosas que no, pues a ver, cuando hablamos de un movimiento artístico quiere decir todas las artes ingresan ahí. Y la literatura va a estar dentro de ella. ¿Por qué la literatura va a estar dentro de este movimiento? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque la literatura, ¿qué es? La literatura es un arte. Muy bien, porque la literatura es un arte. Entonces, el neoclasicismo es todo un movimiento artístico. Incluye la literatura también está ahí, porque la literatura es un arte. Surgido en Europa, ojo, en Europa, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ya hemos avanzado, ya estamos en el siglo XVIII, la mitad del siglo XVIII. Traducido al buen cristiano. A ver, siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, ¿qué año más o menos corresponde? Chico de quinto año. 1750. Muy bien, Víctor. Ya, los demás también tenemos que estar pendientes, chicos, porque están ganando su nota. 1750. Más o menos por los años 1750. A ver, hagamos una comparación. ¿Qué estaba sucediendo en el Perú?
En el año 1750. A ver, ¿qué estaba sucediendo en el Perú? ¿Habían llegado los españoles? Ya estaban instalados. Los españoles llegaron al Perú ¿El virreinato? 1500. Claro, estábamos en el virreinato, muy bien. Estaba el virreinato, pero ojo, el virreinato ya estaba tambaleando, porque ya se estaban dando, ¿qué cosa? Se estaban dando ya manifestaciones de la emancipación. Acuérdate el levantamiento de Tupac Amaru ya se estaba dando por esa época. Entonces, mira, comparamos, ¿no? Comparamos qué pasaba en el Perú y qué pasaba en Europa. En Europa, mientras estaban pensando, ¿no? En lo que era el neoclasicismo. Ahí está el neoclasicismo en el siglo. Siga, por favor, Daniel. Siga leyendo. Profe, trató de restaurar el gusto y nomás de cultura griega y romana e imitar la perfección de sus obras. Muy bien. Trató de restaurar. ¿Qué cosa es restaurar? Es de lo que algo ya está quedando en el olvido, vamos muy bien, vamos a refaccionar, ¿no? Trató de restaurar el gusto y normas de las culturas griega y romana. Ahí está lo que le decía. Ese es el neoclasicismo. Cuidado para el examen. Yo te voy a preguntar ese tipo Fue de una pregunta, profe. Sí, dime, Víctor. El texto dice trató de restaurar, o sea, no lo consiguió al 100% restaurar el gusto y las normas. ¿Por qué restaurar? Porque es como si, a ver, claro, No, es como... no, o sea, dice trató, o sea, no lo consiguió al 100%. Muy bien, claro, porque eso fundamentalmente, porque la época no le correspondía, pues, porque ya estábamos en 1750, mira, Grecia y Roma, wow, ¿cuánto, en qué año se dieron? ¿No? Imagínense. Pero, claro, restaurar es cuando, por ejemplo, una casona vieja se está cayendo, lo restauran, ¿no? Pero por ahí de repente los elementos que se utilizaron en esa época no se va a encontrar. Tendrá qué cosa que acondicionar. Es como, por ejemplo, a ver, un carro de los años 60, un Mustang, ¿ya? O sea, esos carros pues, que tenían una velocidad crucero. Tú quieres refaccionar, quieres arreglarlo, pero esos repuestos quizá ya no existen en el mercado, porque fueron de esa época. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Es de más o menos hacerle el repuesto, acoplarlo, imitarlo. Entonces, eso más o menos fue el neoclasicismo. Por eso dice, trató de restaurar el gusto y normas de la cultura griega y romana e imitar la perfección de sus obras. Miren, claro, ¿te acuerdas de Sófocles? ¿Te acuerdas de los griegos, no? Los griegos decían, tú eres escritor, ¿de qué? De teatro. Ya, pues haz teatro nada más. ¿Tú qué cosa eres? Solamente hago épico romano, como Homero, ¿no? Épico, literatura épica. Ya, solamente entonces nárrame. Y así, entonces, y Ovidio, Virgilio también, ¿no? Era más o menos de lo que fue la cultura romana. La perfección de sus obras. El mayor logro del periodo, mira, en esta época, chicos, se está dando ya las bases para lo que va a ser la Revolución Francesa. Imagínense, ya estamos a puertas de dar la Revolución Rusa. ¿Quién recuerda cuándo fue la Revolución Rusa? Perdón, la Revolución Francesa. ¿Finales del siglo XVIII? Ya, muy bien, pero ¿qué año? Muy bien, pero ¿qué año? 1789. La Revolución Francesa se da en 1789. Entonces, aparecen en esta época los ilustres. Los ilustres, ¿quiénes son? Los pensadores intelectualmente. Los que van a decir, ya es momento que la humanidad cambie su forma. Ya no hay que seguir como siempre ha sido. Y ahora, estos que siempre se mantienen como reyes, como soberanos, como nobles, abajo. Y ahora es el pueblo el quien va a asumir. Pero para sustentar todas estas ideas, porque no es de que yo voy a tomar el poder y listo, y después cuando estás arriba, ¿qué haces?
Porque una cosa es gobernar, ¿no? Y otra cosa es volverse, pues, ese momento, bueno, belicoso, etc. Entonces, ahí aparecen los grandes ilustres. El mayor logro del periodo de la Ilustración, también se le conoce al neoclasicismo como el periodo de la Ilustración, sería la enciclopedia. Ojo, sobre este libro, mis queridos alumnos, no es una obra literaria, ¿eh? Cuidado, no vayan a cometer el error así, Una monumental de decir explicación de cada materia, literario. de cada materia, de cada materia. Aquí en este libro encuentras desde el punto de vista de lo científico, desde el punto de vista de las letras, de las artes y todo. Surge el famoso libro. Por eso digo libro, no digo obra literaria. La obra literaria puede ser poesía, puede ser novela, puede ser ensayo, puede ser cuento, no. ¿Aparece qué cosa? Aparece lo que se le denomina como el libro llamado La Enciclopedia. Y aquí participan varios autores. Y ahí está. Por ejemplo, acá tenemos a Jean de la Ronde d'Alembert, a Diderot y a Voltaire. ¿Ya? A Diderot, Alembert y a Voltaire. Ellos contribuyen y escriben lo que se llama la enciclopedia. ¿Dónde nace o dónde se establece? En Francia, mis queridos alumnos, en Francia. ¿Ya? Entonces, a este periodo también se le llama como el periodo de la Ilustración, porque aparecen ya los intelectuales. Ya no tanto quién va a gobernar, ya no tanto va a gobernar el rey y todos sus condescendientes, sino ahora ya los intelectuales ya están sentando las bases para lo que va a ser próximamente lo que se le va a denominar la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran las características del neoclasicismo o el periodo de la Ilustración? Se le llamó edad de la razón, mis queridos alumnos. Miren, edad de la razón. De la razón, ¿por qué? Porque ya aparece el pensamiento. Ese tendrá mayor valor. Ya no tanto tus títulos, ya no de que eres hijo del rey, de que eres primo del rey, de que eres el duque, que eres un noble, que eres, no, el príncipe ya no. Ahora es de acuerdo a tu intelectualidad. El iluminismo viene de luminicidad, de luz, pero no luz porque se inventó el foco, no, 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 no. Estoy hablando porque es luz, que es pensamiento o ilustración. A este siglo, mis queridos alumnos, se le conoce como el siglo de las luces. Por ejemplo, para el examen mensual yo te voy a preguntar cosas así como la que estamos diciendo ahora. Ejemplo, ¿no? Para el examen mensual te voy a preguntar, ¿a qué se le decía siglo de las luces? Tú me puedes decir a la Ilustración o me puedes decir al neoclasicismo. O al revés te pregunto, ¿no? Al neoclasicismo también se le conocía como el siglo de las luces. ¿Por qué? Ojo, repito, para ver los que están un poco por ahí un poquito que no están atentos a las clases. Las luces se dice ¿por qué? Porque aparece el pensamiento. No por los focos que se inventó el fluorescente, no, 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 no. Sino por el pensamiento. Surgió en Francia en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Mira, ya completito, ¿no? En el siglo. Opuesto a los excesos del barroco, además de que no emprendió el mismo perfeccionamiento renacentista. Entonces ya el renacentismo quedó al olvido, el barroco también. A las formas paganas impuso su propio espíritu vivificador, imitación de los clásicos griegos y romanos. Eso es lo que te decía, ¿ya? Los grecolatinos. La razón y el orden se oponen a la pasión y los sentimientos. Entonces ya no tanto por la pasión te vas a dejar llevar, ni tampoco por los sentimientos, sino ahora ingresa lo que es la razón y el orden. Imponen la disciplina, opuesta a lo espontáneo y lo imaginario. Los autores tienen que ajustarse a las reglas que imponía cada género. Si tú querías hacer poesía, tenías que someterte a las reglas de la poesía. Si tú querías hacer novela, tenías que someterte a ello.
Toda obra de arte debe estar sometida a las reglas, no deben ser espontáneas, ¿no? Es lo que más o menos te dice. Y estos son los insignes representantes, mis queridos alumnos. Pierre Corneille, o Cornelio también, este es un dramaturgo, entonces lo que es la representación propia de del drama, del teatro, ¿ya? Y también a Jean Racine, o Racine, dramaturgo, teatro. Acá está el gran La Fontaine, Jean de La Fontaine. A ver, ¿quién recuerda quién fue el primer fabulista de la literatura universal? Esopo. Muy bien. ¿Y ese de dónde es? Griego. Muy bien, mis queridos alumnos. Griego. Aparece otro gran imitador de Esopo, otro fabulista, conocido como Jean de La Fontaine, poeta fabulista. Después, escritor, historiador, filósofo, abogado. Mira la capacidad que tenía. Un grande, mira, pensador, el gran Voltaire. Su nombre era Francois-Marie Ronet, pero más conocido como Voltaire. Voltaire. Él es el precursor de la Revolución Francesa, con sus ideas. Miren, ahí está el gran Voltaire. También aparece en literatura este grande, lo que es materia de estudio de lo que estamos analizando. El gran Molière, comediógrafo. Cuando decimos, mira, ve, acá ya no te habla de que es escritor, le digo, es novelista ni nada, es comediógrafo, hace comedia y es teatro. Dramaturgo, hace drama, es teatro. Actor, actor de teatro. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, nacido en París y muere también en París, ¿ya? Entonces, ahí está el gran Molière. Ya estudiando a Molière, diremos que sus características de sus obras estaba basada en lo que es comedia, mis queridos alumnos. Él hacía comedia. Sí, pues ahí aparece el Decamerón, La vida de Buscón, perdón, el Decamerón, El médico a palos, El enfermo imaginario, son obras todas en base a la comedia, que ya no se basaban en personajes ridículos, sino parecidos, aunque exagerados, a los que uno puede encontrar en la vida real. Mira, un poco asemejando a la vida real, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace la obra esta del enfermo imaginario, esas personas, no sé si ustedes de repente han tenido o conocen a alguien, ese que siempre quiere estar enfermo. A los que quieren estar siempre enfermo, ¿cómo se les dice? Uy, de repente tengo esto. Uy, ya me dio esto. ¿Hipocondríacos? Muy bien, García, los hipocondriacos. Por ejemplo, el gran Molière, en su obra, El enfermo imaginario, el enfermo es basado en eso, en los hipocondriacos, que se inventaban los males, las enfermedades. Por ahí creo que estoy conociendo a alguien, los estoy mirando. Esos que inventan para que no vayan al colegio. Eso, por ejemplo, los hipocondriacos, ¿no? Ahí se basaba. Su comedia se centra en la sátira de sus personajes. Sátira que es burla, mofa, ¿ya? Sátira de sus personajes. En especial a los que presentan una doble moral. Eso que dice que sí, que claro, que yo, que mire, pero anda, pues, intérnate a ver qué cosa él es, wow, o ella, wow, ¿no? Vas a salir desmayando. Eso, la doble moral. Su comedia parte de la observación de la vida donde sus personajes son tipos sociales. El estilo de sus obras es sencillo y se corresponde con el carácter de su personaje, lo que permite que su diálogo resulten naturales. En otras palabras, ¿cuáles eran las características de sus obras del gran Molière? Es que tomaba a personajes de ese entonces, de los personajes que siempre conocemos, ¿no? De la doble moral, de los enfermos imaginarios, de esos que, por ejemplo, ahora, ¿no? Tanta situación que se puedan, en la corrupción, por ejemplo, ¿no? La corrupción tienen sus... Entonces, profe, Sí, disculpe, dígame. Molière hacía parodias. Exactamente. Parodias con un sentido, digamos, le daba sentido a los personajes de esa época, que hasta ahora siguen, ¿eh? Por ejemplo, los hipocondriacos, por ejemplo, los corruptos, que tienen nombre propio, por ejemplo, la doble moral, ¿no? Allí basaba sus obras de teatro en esos personajes. Y veamos, sus obras importantes, justamente hablando de ello, tenemos a Tartufo.
Tartufo, en el que aparece el personaje del hipócrita, ¿ya ven? ¿Qué cosa es hipócrita? A ver, ¿quién es? ¿Quién me dice? Tartufo habla sobre la historia de un hipócrita. ¿Qué cosa es el hipócrita? A ver, ¿cómo lo resumen ustedes? Es doble cara. Muy bien, en otras palabras, más fácil, más sencillo, no puede decir el doble cara. El que te dice, sí, oye, claro, yo estoy contigo, pero te das la vuelta y, oye, ese que se cree que sí. El avaro, ese que le gusta acumular dinero, ese ¿cómo le llaman ustedes? Al tacaño, ¿no? También, ¿cómo le llaman? Al duro, ¿no? Ese más duro, ese no gasta, pero él no compra un caramelo porque va a botar el empaque, o no compra un plátano porque va a botar la cáscara. No, ese es el avaro. Mira, los típicos personajes, cómo enfoca el gran Molière. Entonces, Tartufo habla sobre el hipócrita, el avaro, una comedia en la que se burla de la mezquindad, eso, ¿no? El médico a palos, eso es lo que le decía, ¿no? El médico a palos, una sátira sobre la profesión médica. Ese médico, ¿no? Que cuando tú vas allí y te atiende, y cuando va a escribir, su receta lo hace como, ¿cómo lo escribe su letra? Bueno, ahora ya no, pero los antiguos médicos hacían una letra, pero que no se comprendía, y todos decían, uy, esa letra de médico. Oye, ¿por qué escribes tan difícil? Si lo puedes, para quien va, la persona quien va a ir a la farmacia o quien va a enterarse. No, porque el médico a palos. Una sátira sobre la profesión médica. Y el enfermo imaginario, esa ahorita tuve la oportunidad de verlo, cuando se presentaron acá en el teatro, fui a verlo y me gustó, apasionaba, ¿no? Estaba con Galeani y algunos actores conocidos del medio. El enfermo imaginario, que trata sobre un hipocondríaco que teme a los médicos, ¿no? Entonces, más o menos, ahí tenemos estas historias. El avaro es la que quizá más sobresale en la literatura de Molière. Harpagon es el personaje, se encuentra sumamente atraído por Mariana, con la cual pretende contraer matrimonio sin saber que su propio hijo es el amante de ella. En una fiesta en casa de Harpagon, desaparecen los escudos que formaban parte de la fortuna. En ese momento es que comienza una gran cantidad de historias cruzadas, donde quedan en evidencia los valores del personaje y su lado más oscuro, el avaro. Ahí está. Al culminar la obra, quedan en evidencia una gran cantidad de sensaciones donde en lugar de que Harpagon posee las riquezas, la riqueza lo poseen a él. Y se convierte en el avaro respectivo. Esto lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Bien, alumnitos, entonces, aquí estamos concluyendo la clase. 3 obras fundamentales tuvo él, el gran Molière. ¿Cuáles? Recordando, a ver, ¿cuáles eran? Sus 3 obras importantes. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Ahí lo tienes uno, el avaro. ¿Qué El más? avaro, el médico a palos. El tartufo. El médico a palos. Y el enfermo imaginario. El enfermo imaginario. Acuérdate eso nada más, porque eso son preguntas para un examen de admisión. Recordar obras y autores. Y San Marcos ya siempre pregunta, sus preguntas ya son un poquito más capciosas. Te dicen, por ejemplo, personaje principal del avaro. Harpagon. Sí, ese tipo de preguntas te sacan, ¿no? En San Marcos, por ejemplo. Entonces, un poco hay que ir repasando ello, mis queridos alumnos. Bien, para los alumnos del plan B, también ya les mando la tareita y para ustedes, aquí está. Esta es la tarea que van a desarrollar, ya, a ver, ¿cuáles son las actividades? Fácil, ¿ah? Investiga y diga quiénes fueron los personajes principales de las obras de Molière. ¿Clarito? ¿Quiénes habrán sido sus principales de las obras de Molière? Ya hemos dicho, ¿no? ¿No? El tartufo. ¿Quién fue? ¿Qué cosa es el tartufo? ¿Alumnos? ¿Cuál es el principal personaje? El hipócrita. El hipócrita. Entonces, ¿ya? ¿No? El avaro. ¿En el avaro quién es? Harpagon. Pero el personaje propio relacionado a quién? A lo que era como tal. ¿Qué cosa era? La mezquindad, el no gastar, ¿no? Entonces un poco sustentas eso. Exacto. Por eso investigas un poquito más quiénes son los otros personajes y la vas añadiendo usted a su tarea.
¿Cuáles fueron los temas principales que expresó en sus obras el gran Molière? Entonces ya los temas lo conoce usted. ¿Qué cosas serán? La mezquindad, la doble moral, ¿no? Y vas desarrollando cada una de ellas. No pone nada más, pues, ¿qué cosa es doble moral? Perdón, doble moral, no, no. Usted me tiene que explicar qué cosa es doble moral, qué cosa es, por ejemplo, la mezquindad. Entonces, de esa manera vas haciendo tu tarea. Graficar a Molière y el tema más o menos por ahí de repente tomas algo y lo graficas al gran Molière. Estas tareitas, mis queridos alumnos, me la envía durante la semana. ¿Perfecto? Muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿lo puedo hacer en Word? Claro, claro, en Word y me lo envía. Pero eso después lo imprime y en su cuaderno, porque ojo, en este bimestre que ha pasado, algunos no me han enviado sus cuadernos al día, como habíamos quedado, ¿ah? Ya, eso también ahí había una deuda de ustedes. Por ejemplo, no me han enviado sus cuadernos. Y los cuadernos justamente son de todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, acá lo que yo te pido es lo siguiente. Las diapositivas tú lo puedes resumir en tu cuaderno. Ya, eso tiene que estar en tu cuaderno para que al final del bimestre, así como en el bimestre pasado, le diga, ya, ahora sí ya pueden enviar sus cuadernos. Una cosa es las tareas y una cosa es el cuaderno. Muchos confunden eso, ¿eh? Ah, yo mandé el cuaderno, profesor. Ah, y ahí recién he hecho las tareas. No, no, no. Eso es nota de cuaderno. ¿Claro? Eso es nota de cuaderno. Pero las tareas cada semana lo reviso. Por ejemplo, usted tiene para... yo quiero recurrir a lo que ustedes me han dicho. Profesor, por esta vez, discúlpame que recién le he mandado las tareas. Es por esa vez. Pero ahora sí ya me voy a poner un poco malo, ¿ah? Ya, si usted esta tarea me lo manda después de 2 semanas, ya no es válido, ¿ah? Ya no es válido, ya no es válido. Por eso usted tiene una semana para que me envíe al Gmail. Entonces yo en esta semana lo reviso con la fecha y pum, le pongo su nota respectiva. Entonces ya, como les dije, iniciando el bimestre. Pónganse las pilas, chicos, ya estamos tercer bimestre. Ya te queda tercer y cuarto y se acabó el año para ustedes. Ya no es que estás esperanzado que vas a regresar al colegio, que el próximo año de repente, profesor, voy a hacer quinto año. No, 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 ya me han dicho de que este año se va a anular. No, nada de eso. ¿Ah? La vida continúa, mis queridos alumnos. Entonces, no, no. Y mira, qué fácil es esto del virtual, ¿verdad? Yo también estoy siguiendo por ahí un curso y pues en el virtual uno se luce, pues no es como el presencial, ¿no? Que caramba, ahí tienes que ir con todos los elementos. Y a veces esto te ayuda también y vamos buscando el lado amable, el lado bueno de esto de lo que es el virtual. Entonces, te digo, tienes una semana para que usted me acompañe la tarea. Una cosa son las tareas, que de ahí sale una nota, escúchame bien, una nota, y la otra es las notas del cuaderno. Al final ya usted me manda la evidencia del cuaderno. Por eso le digo, las diapositivas usted las puede resumir, pero quiero que aparezca el tema y todo lo que se va desarrollando. Ahí va a aparecer los gráficos y todo bien bonito. Y al final me puede usted mandar a través de un video, a través de Word, a través de un PDF. Usted puede crear las formas, lo manda al Gmail. Profesor, no puede cargar como muchas veces. Profesor, ¿se puede mandar su WhatsApp? Ya, envíame al WhatsApp. Para la nota del cuaderno, ese es al final, ¿ah? Pero las tareas sí me las sube al Gmail. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya para ir terminando la clase. Muy bien, entonces, de esta manera vamos a ir terminando nuestras clases respectivas. ¿Bien? Ya, profe.